Segunda de Timoteo capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9. Amén. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Que Dios añada bendición a su palabra. Pueden tomar sus asientos. Le he puesto como tema al mensaje en esta tarde: por su gracia. Por su gracia. Vamos a hablar hoy de lo maravilloso o lo maravillosa y hermosa que es la gracia del Señor. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavada en la cruz. Es la maravillosa gracia del Señor Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmesurable cual la mar, como clara fuente siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis errores. Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por toda la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia que da paz y luz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Maravillosa gracia llama con dulce voz. Llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud. Es la maravillosa gracia del Señor Jesús. Amén. No existen poemas. Poema fue escrito por la reconocida Elena White. Tal vez una de las pocas cosas con las cuales podemos estar de acuerdo, pues tal vez esta es una. No entramos en detalle sobre quién fue Elena White. Pero la gracia de Dios, creo yo que es la única razón por la cual nosotros estamos aquí en esta mañana. Cuando usted busca la definición de la palabra la gracia de Dios en el diccionario, y he escuchado muchos predicadores dar la definición de la palabra gracia, pues todos dicen lo mismo y yo estoy de acuerdo. La gracia simplemente es favor inmerecido que viene de parte de Dios. Amén. Gracia es que Dios simplemente nos da algo que nosotros ni lo pedimos ni lo merecemos. Por ejemplo, todos hoy amanecimos y pudimos levantarnos del lecho simplemente por la gracia de Dios. A mí me gusta decir, yo estoy de acuerdo con esa definición de la gracia, pero a mí simplemente me gusta decir que la gracia es simplemente lo que Dios es, su personalidad.
Así es Él. Un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de bondad, que simplemente está dispuesto a darnos cosas que nosotros no merecemos ni las pedimos. Que Él, en su gracia, nos ha dado lo que no merecemos y no nos ha dado lo que en realidad merecemos. Esa es la gracia de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes 5 puntos y trataré de ser breve. Pero miren cómo dice la primera parte de este versículo de 2 de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó. El primer punto que yo quiero que ustedes tomen en cuenta conmigo es que por su gracia simplemente fuimos salvos. No por ninguna otra razón. Yo quiero que tú sepas en esta hora que no hay absolutamente nada que usted y yo podamos hacer para poder obtener la salvación, para poder ser salvos. Absolutamente nada. Todas las obras, por más buenas que sean de todos nosotros, si las juntamos todas, vendrían siendo simplemente trapos de inmundicia ante la presencia del Señor. No hay absolutamente nada que usted y yo podamos hacer para obtener la gracia y la salvación que Dios nos ha dado y que tanto le costó a Él. Absolutamente nada. Yo siempre he dicho que las obras no salvan a nadie, y eso es bíblico. No seremos salvos por obras, pero hacemos obras porque somos salvos. Porque las obras antes de conocer al Señor no valen absolutamente nada, sino después que venimos y chocamos con la roca inconmovible de los siglos que es Cristo Jesús, y su gracia y el derroche de amor y de gracia ha sido derramado sobre nosotros, entonces ahí, desde ahí en adelante, es que nuestras obras comienzan a valer. Mire cómo dice Efesios capítulo 2 versículo 8, dice de la siguiente forma: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Por gracia. No es, repito, no fue por nada que usted hizo. No fue porque usted nació y se crió en un hogar cristiano. Yo soy la mejor prueba que nacer en un hogar cristiano y vivir con padres cristianos no salvan a nadie. Simplemente por gracia, pero a través de la fe. En otras palabras, lo único que yo tengo que hacer es venir donde el Señor y creer que Él murió por mí en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, y automáticamente yo vengo a ser partícipe de Jesús. Automáticamente yo vengo a obtener la gracia. Yo siempre he dicho que el ladrón que estaba crucificado a la derecha de Cristo Jesús, aquel malhechor que en cierta ocasión pudo escuchar aquellas palabras hermosas que decían: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre no hizo obras. Aquel hombre no dio diezmos, no ofrendó. No era católico, no era pentecostal, no era bautista. Creo que podemos predicar un mensaje de ahí nada más. Con tanta división que hay en el pueblo de Dios hoy en día. Pero hermano, si les soy más sincero, ni siquiera reconoció, ni siquiera perdón pidió, sino que
simplemente reconoció que él se merecía estar allí en aquel lugar y que aquel hombre, el caballero de la cruz que estaba crucificado en medio de él, otro ladrón, no merecía estar en aquel lugar. Es simplemente por gracia. Mire cómo continúa diciendo ese versículo. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Esa es la gracia. Simplemente un regalo que viene de parte de Dios. Cuando usted le regala algo a alguien, se lo regaló porque le plugo, porque a usted le dio la gana, si así podemos decir. No se lo tuvo que pedir, sino que usted en su amor y tal vez en la admiración que usted sintió por esa persona, usted tomó de su tiempo, se montó en su carro, fue a la tienda, escogió el regalo, invirtió dinero y luego lo trajo y se lo obsequió a esa persona, simplemente por gracia. Dice Timoteo, pues Dios nos salvó. ¿Pero de qué fue que nos salvó? ¿De qué fue que nos salvó su gracia? Primero que nada quiero que usted sepa que nos salvó por esa gracia bendita. Fuimos salvos del pecado. Aquí todos estábamos sumergidos en el pecado. Y por más buena persona que usted haya sido antes de venir a los caminos del Señor, por muchas obras buenas que usted haya hecho, yo a veces me pongo a pensar y veo tantas personas que hacen tantas obras de caridad, gente verdaderamente buena, personas que lo único que les falta es que se conviertan al Señor, gente genuinamente buenas que hacen obras de caridad, filántropos que están dispuestos a darlo todo y viajan el mundo entero regalando y haciendo cosas por aquellos que más necesitan. Qué triste es saber que ahora mismo en la actualidad el infierno está lleno de gente buena. Suena como la contradicción más grande, porque si las obras valieran algo y tuvieran poder suficiente para hacer algo, entonces todos nosotros estuviéramos perdiendo nuestro tiempo aquí en esta tarde. No es por las obras, como dice la Escritura en Romanos, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se dé duro por el pecho, sino simplemente por la gracia, porque fue un regalo de parte de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21, mire cómo dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Dios trató a su Hijo como pecador. En otras palabras, yo siempre he dicho que la situación patética y vergonzosa y triste y horrible que Jesús atravesó en la cruz del Calvario y horas antes camino hacia el Gólgota, yo siempre he dicho que ese momento y esa escena tan patética que aconteció allí en el monte Calvario era así mismito como yo la describí, pero no por lo que el hombre le hizo a Jesús, sino por lo que el mismo Dios, el Padre, hizo con su propio Hijo, todo por amor a ti y hacia mí. Porque dice la palabra que lo condenó. En otro versículo dice que lo condenó a la muerte. Dice
dice en el libro de Isaías, unos 700, 800 años antes que Cristo viniera a la tierra, maldito el que muere en una cruz. Dios mismo lo hizo maldición por amor a ti y por amor a mí. Si yo hubiera dicho eso en una iglesia de Moreno, se cae abajo todo eso. Gloria al Señor. Un aplauso al Señor, por favor. Lo que Dios le hizo para que en el recibimiento la justicia de Dios, la única forma que usted y yo podemos ser justos es que por la gracia de Dios Él nos salvó del pecado. Qué bueno es saber que ya no somos pecadores, tenemos faltas, pero somos santos, separados para Dios. También por esa gracia fuimos rescatados de la muerte. Efesios capítulo 2, versículo 5 dice de la siguiente forma: nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. En otras palabras, mientras usted y yo andábamos por nuestra propia cuenta y no queríamos absolutamente nada que ver con Dios, ya Él había, a través de su gracia, había provisto la cruz del Calvario para ti y para mí. Nos salvó de la muerte. Por gracia ustedes han sido salvos. Nos salvó de la muerte. ¿Cuál es la muerte? Rumbo al infierno, sin fe y sin esperanza. Una palabra que casi no se menciona en muchos púlpitos hoy en día. Pero yo le doy gracias a Dios. Yo escuché a una persona decir en cierta ocasión: yo le sirvo al Señor y busco de Dios y estoy agradecido con Dios y amo a Dios, no porque Él me rescató del infierno, no, simplemente por lo que Él es, simplemente yo le sirvo y lo amo simplemente por lo que Él es. Para mí eso es un disparate. Yo estoy agradecido con el Señor por muchas cosas y por muchas razones, y una de ellas es que antes de conocer a Cristo mi alma iba rumbo al infierno sin fe y sin esperanza, pero ahora mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Gloria al Señor, y voy para el cielo. Tan seguro estoy para el cielo como si estuviera allí ahora mismo en la actualidad. Deberíamos de estar agradecidos porque nos salvó de la muerte. Por esa gracia divina nos salvó del infierno, como acabo de decir. Mire cómo dice Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿De qué muerte está hablando? ¿De la muerte física? No, porque todos vamos a morir, tengamos a Cristo o no. Mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mire cómo dice la versión Dios habla hoy del 94. Mire cómo dice aquí. Dice: el pago. La versión nueva, versión internacional, dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero la versión Dios habla hoy, mire cómo dice: el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Está hablando del infierno, de la muerte espiritual, aquel lugar donde será un día el lloro y el crujir de dientes. Una persona me dijo a mí en cierta ocasión: yo trato de no mencionar mucho el infierno cuando estoy predicando, porque yo quiero ser de ánimo y de bálsamo
para las almas. ¿Y qué yo no le dije? Si lo hubiera tenido frente a mí, le doy gloria al Señor. Un predicador de confianza. Porque si yo no puedo predicar del infierno, pues entonces el primero que estuvo mal fue Cristo Jesús. Esa es una. Y otra es que la gente que acostumbra no hablar del infierno, le fascina citar Juan 3:16. Entonces yo le estaba diciendo, si tú te niegas a predicar del infierno, pues entonces no puedes citar Juan 3:16, Juan 3:16, porque la esencia completa del Evangelio, lo que el Evangelio es y lo que tú creas o dejes de creer, está centrado y encapsulado en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios amó al mundo. ¿Qué hizo Dios por causa de ese amor? Que dio su Hijo unigénito. ¿Y qué pasa? Si yo lo acepto, tengo vida eterna, pero si lo rechazo, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Así es. Juan 3:16 habla más del infierno que cualquier otro versículo en la Biblia. Pero yo no vine a predicar del infierno hoy, vine a predicar de la gracia de Dios. Amén. Pero si usted rechaza la gracia de Dios y ese amor puro, pobre de usted. Como me decía mi mamá cuando yo iba creciendo, allá no hay soda ni aire acondicionado. Cuando yo me quejaba del calor, mi papá me decía, esto es nada más que un recordatorio, porque en el infierno no hay escapatoria, multiplícalo por 1.000.000 por el resto de la eternidad. Es un lugar espantoso. Yo no quiero ir allí, gloria al Señor. Es un lugar terrible, donde tus nervios, donde tus nervios se convierten nada más que en canales para el dolor, y tus venas se convierten en las cuerdas donde el diablo toca su melodía diabólica por toda una eternidad. Es un lugar espantoso, lleno de odio, de amargura. Yo dije que no iba a hablar del infierno, pero la paga del pecado es eso mismo, muerte. Y usted y yo hemos sido salvados de eso mismo. Gloria al Señor. Un aplauso, pero yo no sé qué pasa con esta iglesia hoy. Voy a terminar con el mensaje, le estoy aburriendo. Gloria al Señor. Allí, aplaudan otra vez para tomar un poco de agua. Ustedes tienen que hacer lo que yo digo, porque yo estoy aquí al frente. Gloria. Gloria al Señor. Allí, en la cárcel de la Victoria, escuché a una persona decir que si la cárcel de la Victoria en República Dominicana es victoria, pues entonces yo prefiero la derrota. Y allí, en ese lugar espantoso, la cárcel llamada La Victoria, yo he tenido el privilegio, el honor en los últimos meses, si así se puede decir, a través de las redes sociales, poder ponerme en contacto con un tal Eumil Rosario. Eumil Rosario lleva 17 años metido en La Victoria, porque aproximadamente eso mismo, hace 17 años, le quitó la vida al infeliz que cegó la vida de su madre, y él, en venganza, se encontró con él y le quitó la vida. Allí lleva 17 años, o perdón, lleva 14 y le quedan 17. Y yo, a través de WhatsApp, me comunicaba. La última vez que me comuniqué con él fue hace 2 días. Eumil, dime cómo está todo. Oh, Eumil,
nos puede dar cátedra a nosotros de lo que verdaderamente es ser cristiano y estar agradecido por la gracia de Dios. Porque allí un muchacho joven de 34 años, metido allí en aquel infierno, allí por la gracia de Dios, me dice él, allí por la gracia de Dios pudo convertirse y entregarle su vida al Señor, y ahora es abogado, ahora es asistente de médico, si no me equivoco, ahora es teólogo, ha escrito 2 libros. Y yo hablaba con él en esta semana y le decía: Eumil, dime, ¿cómo es posible? Y él me decía, y yo le decía a él que yo deseaba compartir parte de su testimonio en mi prédica hoy domingo, y él me dice: dile a esa gente que ha sido simplemente por la gracia y la misericordia del Señor. Dile a ellos que la gracia de Dios es el motor que me despierta todas las mañanas, porque ¿quién quiere amanecer en la victoria? Dile a ellos que la gracia del Señor es lo que me empuja. Y allí está Eumil, siendo una luz en las tinieblas. El último libro que escribió, que yo gracias a Dios lo pude leer en 2 días. El libro ha trascendido y ha cruzado mares y ha llegado a otros países. Primer impacto ha ido allí a entrevistarlo, porque ¿cómo es posible que un joven en cierta ocasión era una estadística y ahora es una luz en las tinieblas y es algo de ejemplo el cual todos nosotros podemos ver? Y él me dice: Abner, la gracia de Dios es lo único que me mantiene, la gracia de Dios es mi motor, es lo que me empuja hacia adelante. La gracia de Dios. Gloria al Señor. Pronto, cuando Dios me permita aterrizar allí en la República Dominicana, una de las cosas que quiero hacer es ir allí a verlo y darle un abrazo. Y estamos orando porque sabemos que Dios tiene planes para él, y los 17 años no se van a cumplir, sino que pronto va a salir y va a predicar la palabra del Señor. Oiga bien, la segunda parte de este versículo, mire cómo dice: por su gracia fuimos nosotros llamados. Dice segunda de Timoteo, la segunda parte de ese versículo 1:9, y nos llamó. ¿Y tú te crees que tú estás aquí hoy porque viniste por tu propia cuenta? Y nosotros nos creemos que estamos aquí porque somos la última Coca-Cola en el desierto. Estamos aquí simplemente porque Él nos llamó. Cuando yo estaba perdido en el fango y en el pecado, y a veces yo me encontraba metido en sitios que yo sabía que en cualquier segundo yo podía perder la vida. Sí, porque hoy en día la gente atraviesa una mala experiencia en la iglesia. Dice: no vuelvo más. El pastor no me saludó, el hermano me hizo esto, el fulano me pasó por el lado, no me saludó. Pero en el mundo mataban a 2 o 3 en una barra, y en el próximo fin de semana ahí estaba tú. Alabe si puedes, si no puedes, trate, como dice el evangelista Guille Ávila, policía. Sí, gente que en el mundo eran guapísimos y le rompían una botella en la cabeza a cualquiera, hasta el diablo le tenía miedo. Ahora vienen a la iglesia y son unos ñoños. Fulano no me saludó. Usa la valentía para servir a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Déjenme encarrilarme de nuevo en el mensaje, que me estoy poniendo medio. Oiga bien, fuimos llamados por Él. Nosotros venimos a Jesucristo como respuesta al llamado que Él nos hizo a nosotros. Cuando tú sentiste el deseo de buscar a Dios, era Dios que te estaba llamando. Cuando yo estaba perdido en el mundo, en las discotecas y en las barras, y de momento yo sentía que mi espíritu se elevaba y se salía de mi cuerpo, y yo me veía predicando la palabra
tengo algo mejor para ti. Yo tengo algo más grande, algo más sublime, algo más hermoso. Era la gracia de Dios corriendo detrás de mí. Venimos a Jesús porque Él puso convicción en nuestros corazones. ¿Tú te crees que tú viniste al Señor porque tú viniste a la iglesia un día y pasaste al frente y oraron por ti? No. Tú viniste a la iglesia porque Dios le plujo que tú vinieras a la iglesia. Porque Él te lo puso en el corazón y Él permitió que tú te levantaras de la silla y te dio fuerza para caminar por el pasillo, llegar al altar. Aleluya. Y no te mató antes de llegar al altar. Y tú pediste perdón y Él te rescató y te salvó. Es todo por la gracia de Dios. Es Él quien lo hace todo. Y si eres salvo y tienes la capacidad de ayunar 3 y 4 días y 40 días, no es nada más por la gracia de Dios. Él te pone el deseo de querer por el hacer y te ayuda a ayunar y te da la idea y te ayuda en el ayuno. Es todo por la gracia de Dios. Fue Él quien nos llamó, nadie más. Juan capítulo 12, versículo 32, mire cómo dice: pero yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Dice que él estaba hablando del sacrificio. Cuando Él sea levantado, dice que lo va, oiga bien, todos los seres humanos caminando por la faz de la tierra, aunque no lo acepten, todos han sido atraídos al Cristo Jesús. De alguna forma, o así sea para negarlo o para adorarlo, han sido atraídos al Cristo Jesús. Hemos visto como reyes, príncipes, pobres, ricos, personas de todas las nacionalidades han venido a los pies de Cristo y todos han sido atraídos por el Espíritu Santo hacia el Cristo de la cruz. Nadie lo pudo hacer por su propia cuenta. Fue el Espíritu Santo que trabajó en tu vida, que redargulló tu corazón, derramó convicción sobre tu vida y tú reconociste que era un pecado y tuviste que venir corriendo a los pies de Cristo. Solamente Cristo lo hizo a través de su gracia y de su amor. La gracia de Cristo deberíamos mantener su nombre en alto. De igual manera, a través de Él han venido, pero usted y yo tenemos la obligación de mantener su nombre en alto. ¿Cómo puedo yo mantener el nombre de Cristo en alto? Número 1, viviendo para Él. Yo no puedo decir que yo amo a Cristo y que soy cristiano y no vivo para Cristo. Es imposible. Tenemos que vivir vidas para Él. Otra forma que mantenemos el nombre de Cristo en alto es compartiendo a Cristo con los demás. Usted no tiene que predicar para... Es más, usted ni siquiera tiene que decirle a alguien Cristo te ama para compartir a Cristo. Una persona dijo en cierta ocasión: prediquemos a Cristo y si es posible usemos la boca. Ese debería ser el último recurso, el último canal, el último vehículo que usted y yo deberíamos de usar para que alguien vea a Cristo y le escuche. Es nuestros labios. Con mi forma de ser debería ser suficiente para que la gente nos vean y en vez de verlo a nosotros, vean al Cristo de la gloria. Sobre todo, demostrando que verdaderamente Él vive en nuestras vidas. Tenemos que demostrarlo. Punto número 3, la tercera parte de este versículo de 2 de Timoteo 1:10.
9, mire cómo dice, nos llamó a una vida santa. Él me llamó a vivir una vida santa. Ser santos significa consagrarnos para Él. Eso quiere decir que ya yo no vivo como yo vivía antes. Eso quiere decir que ya yo no hago las cosas que hacía antes. Eso quiere decir que aún las cosas que hay en mí, que me quedan, que tengo que traerlas a la cruz todos los días y pedirle al Señor que las crucifique y que me ayude a vencerlas. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 17 dice, por tanto el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. Dice, salgan de en medio de ellos y apártense. Hoy en día está aconteciendo todo lo contrario. La iglesia está tratando de unirse al mundo lo más posible y ser salvo a la misma vez. Y a veces no hay una diferencia. Y no sabemos quién es quién y quién es qué. Y a veces vemos que a veces los mundanos se comportan, o que los cristianos se comportan de la misma forma que se comportan los cristianos. Y la palabra de Dios me está diciendo a mí en esta hora, salid de entre ellos y separaos. ¿Eso quiere decir que nosotros somos mejores? No. ¿Eso quiere decir que usted se hace mejor que todo el mundo? No. ¿Eso quiere decir que usted deja de buscar sus familiares cuando viene a los pies de Cristo? No, porque todas esas cosas que yo estoy diciendo, todas las he visto yo. Hay gente que se convierte al Señor y se convierte en ermitaños. Y nadie los ve. Y han perdido la familia, y los tíos, y los primos, y nadie. ¿Por qué? Porque tienen un concepto errado de lo que es salir de entre ellos. Cuando me dice a mí que yo salga de en medio de ellos, lo que me está diciendo a mí es que no participe de las cosas que ellos hacen. Pero yo tengo, si yo soy una luz en las tinieblas, pues entonces, y ellos son tinieblas, es menester que yo esté entre medios de ellos para que ellos puedan ver la luz que Cristo ha puesto en mi vida. Ser santos significa ser escogidos con un propósito. Todos los que estamos aquí tenemos un propósito. En el momento que usted viene a los pies de Cristo, Dios tiene un propósito para su vida. Nuestro trabajo es averiguar y hablar con Él para saber cuál es el propósito. Mire cómo dice aquí, pero todos fuimos llamados para ciertos propósitos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Usted está viendo cómo está describiendo la iglesia? Déjeme repetirlo de nuevo. Mire cómo dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Aquí está el propósito, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso que fuimos. Mire cómo dice la versión Dios Reina Valera. Mire cómo dice el mismo versículo en la versión Reina Valera. Pero ustedes son linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Fuimos comprados, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos tenemos diferentes propósitos, pero hay ciertos propósitos que son los mismos para todos. Todos aquí estamos llamados a compartir la luz del Señor.
Punto número 4 que yo quiero que usted tome en cuenta conmigo. Oiga bien, la cuarta parte de segunda de Timoteo 1:9 dice: no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Y por su gracia no tuvimos que hacer nada. No tuve que rezar 20 Padres Nuestros. No tuve que dar los diezmos, ni dar las ofrendas. Nada de eso salva. Usted se cree que usted es salvo porque usted viene a la iglesia, y porque usted toma parte, y porque usted ofrenda, y porque usted diezma. Usted no es nada más que otro religioso más. Y por su gracia no tuvimos que hacer absolutamente nada. Nos llamó simplemente porque a Él le plujo. No esperó absolutamente nada de mi parte. Total, como quiera, nuestras obras no valen nada comparado con lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ninguna obra que se nos meta en la mente, que ninguna obra, por más buena que sea, es simplemente inútil, que es simplemente por la gracia del Señor. Si eso se nos metiera en la mente a nosotros, que nosotros no estamos aquí. Hay una expresión que se usaba mucho cuando yo iba creciendo en el Evangelio. Yo no sé si el pastor llegó a escucharla, pero antes usaban mucho, esos pentecostales viejos de antes usaban mucho la expresión: a ti Dios te va a matar. Y uno cometía un error, y a veces hasta miedo le daban uno a ir a la iglesia, porque uno pensaba que con poner un pie en el escalón Dios iba a matar a uno, y todo era miedo. Aunque, y esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero aunque yo creo que en los días de los tiempos de Ananías y Zafira, allá en el libro de los Hechos, viene pronto para la iglesia, pero eso es un tema completamente diferente. Mire cómo dice Efesios capítulo 2 versículo 9, dice: no por obras para que nadie se jacte. La versión Dios habla hoy dice de la siguiente forma, escuche bien: no es el resultado de las propias acciones. Gloria al Señor. De modo que nadie puede gloriarse de nada. Por favor, cuántos pastores y evangelistas famosos humildes tuviéramos si ellos estuvieran leyendo esto, o sea, tal vez lo leyeron y se le olvidó. Cuántos profetas reconocidos hoy por las redes sociales y en diferentes índoles y en diferentes canales, que nadie se le puede acercar, que nadie, que terminan de predicar y no saludan a nadie y salen por la puerta de atrás del santuario. Nadie puede decirle nada, nadie los puede tocar, si solamente ellos pudieran enfocarse, aunque sea un día entero, en Efesios 2:9, no por obra. Usted y yo se lo debemos todo al Señor. Es todo simplemente por la gracia divina de Él. Que no se te olvide. Punto número 5 que yo quiero que usted tome en consideración conmigo. Mire cómo dice la quinta parte de este versículo. La quinta parte de segunda de Timoteo 1:9. Mira cómo dice: nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Wow. En otras palabras, millones y millones
y millones de eternidades atrás, billones y billones de eternidades atrás, antes que yo naciera, como le dijo Dios al profeta Jeremías, antes que tú fuese formado en el vientre de tus padres, de tu madre, en otras palabras, antes que sus padres se conocieran, ya la gracia de Dios estaba disponible para ti y para mí. Oh, qué grandeza tan grande, hermano, es esa. Gloria al Señor, que usted y yo, que ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya Él estaba pensando en ti, y Él pudo mirar a través de la historia y pudo mirar a través del lente sagrado y divino y decir: yo veo a uno allá que se llama Abner, que a pesar de que sus padres serían cristianos y se creerían el evangelio, va a estar perdido, sin fe y sin esperanza. Ahora yo entiendo por qué la Biblia dice acá en el libro, dice allá en Apocalipsis, el Cristo inmolado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Mira cómo dice: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. Oh, gloria al Señor, aleluya. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Gloria al Señor. Escogido antes que usted y yo naciéramos, antes que la humanidad existiera. Cuando Dios estaba creando, divirtiéndose con su palabra y el poder de su palabra, haciendo la creación. En ese momento, yo me imagino que cuando Él estaba creando al hombre, que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él seguramente estaba creando al hombre del polvo. Y tal vez cuando le hacía los ojos, tal vez Él decía: yo le estoy poniendo los ojos, pero Él no va a ver el camino. Yo le estoy poniendo los oídos ahora, pero Él no va a querer escuchar mis palabras. Yo le estoy poniendo las piernas, oh, pero Él no va a querer en el futuro, no va a querer correr detrás de mí. Le estoy poniendo un corazón, pero Él va a ser endurecido y mi palabra no va a poder entrar en el corazón. Y yo le voy a poner manos y Él no va a querer hacer mis obras, pero yo lo estoy haciendo ahora. Y cuando le puso vida, sopló en Él, y en ese momento ya Él sabía que Él iba rumbo a la cruz del Calvario por ti y por mí. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Qué grande este Jesús. Desde antes. Qué bueno es saber, eso es misericordia. Gloria al Señor. Eso es misericordia, que desde antes, el jueves pasado o el viernes, yo estaba sentado en un tribunal esperando que la jueza me diera la oportunidad para hacer el trabajo que tenía que hacer, y había un hombre allí. ¿Cuántos delitos había cometido aquel hombre? Y estaba prófugo desde la pandemia, perdido desde ese tiempo. Gloria al Señor, muchas gracias. Andaba prófugo, la justicia buscándolo, y no lo podían encontrar, y al fin fue arrestado. Y cuando la jueza le preguntó al abogado de este hombre: tu cliente tiene algo que decir, y el juez le dijo: puede hablar, señor. Y aquel hombre, con lágrimas en los ojos, comenzó a pedirle clemencia a aquella jueza. Y yo conozco a aquella jueza, y lo conozco bastante bien. No voy a decir el nombre, pero es una mujer que no vacila. En cierta ocasión, otra persona vino del estado de la Florida
a cometer una fechoría aquí y juntamente con otros se metieron en un almacén y se robaron $315,000 en fragancias y en perfumes y en colonias y fueron sorprendidos y los arrestaron, y el hombre pedía clemencia delante de la misma jueza, y la jueza lo interrumpió a mitad y le dijo: si hubieras pensado en todo eso antes de cometer el delito, no estuviera parado delante de mí. Yo conozco a esta jueza y sé de lo que es capaz, y bien hecho de parte de ella también. Y aquel hombre, yo decía entre mí, ya mismo lo va a interrumpir, porque ella acostumbra a eso. Ella ni siquiera la mirada le da, y lo interrumpe y le dice: si lo hubieras pensado antes de cometer el delito, no estuvieras aquí en esta hora. Y aquella jueza dejó que aquel hombre hablara por 3 o 4 minutos, y yo en la mente decía entre mí: Señor, ten misericordia de este hombre, rogándole a la jueza que le diera una oportunidad, porque en los últimos 5 años que andaba prófugo le había nacido una niña. Si él iba preso, entonces la niña sufría, y estaba dando razones bastante válidas por no haberse entregado. Hasta yo se las estaba creyendo en ese momento, y yo no creo mucho. En ese momento la gente se estaba muriendo en las cárceles por culpa de la pandemia. Y él le dijo a la jueza: en esos tiempos estaba aconteciendo esto, y yo tenía miedo de ingresar a la cárcel y que me fuera a morir. Y dio un sinnúmero de razones por las cuales andaba huyendo. Y la jueza, en su misericordia, por lo menos aplazó la causa para otra fecha y dijo: regresamos en agosto. No le dio la sentencia ahí mismito, sino que le dijo a su abogado: vamos a aplazar esto para otra fecha, y venimos tal fecha de agosto a dar la sentencia. Pero él estaba, la razón por la cual yo le cuento esto a ustedes es porque él estaba pidiendo misericordia. Y después que él terminara de hablar, entonces la jueza le tocaba actuar por ley. Pero el juez de los jueces, antes que tú y yo pidiéramos misericordia, ya él la había provisto en la cruz del Calvario, para que cuando tú y yo viniéramos donde él, gloria al Señor, ya estaba lista para nosotros. Lo único que teníamos que hacerla era aceptarla. Oiga bien, Dios planeaba derramar un derroche de amor y gracia sobre nosotros cuando solamente tú y yo existíamos en su pensamiento divino. Eso es como cuando las parejas se casan, y rápido que se casan aunque no los tengan los hijos rápido, pero desde el momento que se casan ya están pensando en los hijos que van a tener. Y hay que trabajar, porque tarde o temprano vienen. Y hay que ahorrar dinero, porque tarde o temprano vienen. Y hay que ahorrar dinero para el colegio y para ropa y cuánta cosa hay, porque tarde o temprano los niños vienen. Así era Jesús contigo y conmigo, que antes que viniéramos al mundo, Él dijo: yo tengo que preparar el ambiente y tengo que mandar a mi hijo para que muera por ellos en la cruz del Calvario, porque cuando nazcan automáticamente nacen en pecado, y yo quiero tenerle un rescate, amén, quiero tener para ellos una esperanza para que puedan ser salvos, pensando en ti, en mí, desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13 versículo 8, mire cómo dice: a la bestia le adoraron todas las que habitaban en la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. Mire cómo dice esta parte ahora, hermano, mire cómo dice: el libro del Cordero que fue sacrificado desde antes de la creación del mundo. Gloria a Jesús.
Para Dios no funciona el tiempo. Para Dios no funciona el tiempo. La única razón por la cual Dios nos dio a nosotros día y noche y nos dio un reloj y nos dio tiempo es para mantener a la humanidad en orden. Es con eso. Y mira el desorden que hay, pero Dios no se deja llevar por tiempo, porque Él existía antes que el... Oh, mi alma te adora, Señor, en esta hora. Gloria al Señor, aleluya. Antes que el tiempo existiera, ya existía. Él es el tiempo, Él es el principio y el final. Él es el alfa y el omega. Él no vive en el tiempo, Él está fuera del tiempo y Él puede ver las cosas que están a punto de acontecer en el tiempo. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Amén. Que ni siquiera, y ahí a veces tratamos, mira hermano, la palabra de Dios no es ni una tercera parte, no es absolutamente nada de lo que Dios verdaderamente es. Él nos permitió tener esto para poder entenderlo un poco a Él, pero no podemos encasillarlo a Él y meterlo en una caja y creernos que Dios hace esto. No, es demasiado grande, es demasiado sublime, amén, Él es demasiado infinito y nuestra mente demasiado finita para poder entenderlo. Es un Dios que no se puede comprender. Oiga bien, y si la gracia, oiga bien, y si la gracia de Dios está disponible desde antes de la fundación del mundo, eso quiere decir que está disponible para ti y para mí en abundancia. Mucha. No se acaba nunca. Dice la palabra del Señor: venid al trono de la gracia y hallaréis misericordia y gracia en el momento oportuno. Tú puedes venir donde Dios a la hora que sea, 10 veces al día, 15 veces al día, por la mañana, amén, por la noche. Tú puedes venir donde Él y buscar la gracia. Y hay millones y millones y millones de gente ahora mismo en todas partes del mundo viniendo donde Dios ahora mismo a la misma vez y a la media hora, y mañana por la mañana están ahí nuevamente. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es inagotable, siempre está disponible para ti y para mí. Gloria, si tengo ganas de predicar hoy. La semana pasada el hermano Domingo terminó temprano, pero y estoy tratando de terminar a la misma hora que él terminó, pero no puedo. Gloria al Señor. Siga. Hermanos, mire cómo dice Romanos capítulo 5 versículo 20. Mire, en cuanto a la ley, esta intervino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, gloria al Señor, aleluya, sobreabundó la gracia aún más todavía. Gloria al Señor. Mi amigo que está allá en la cárcel de la Victoria, metido allí, que tuvo que atravesar un infierno desde pequeño, droga, alcohol, cuando abandono, gloria a Jesús, y después cometió el delito que cometió, está allí, en aquel lugar, aparentemente sin fe y sin esperanza, pero la razón por la cual está parado hoy en día, amén, por encima de la roca inconmovible que es Cristo Jesús, es por la gracia de Dios que lo tiene vivo allí, y lo tiene allí siendo luz en las tinieblas, por la gracia de Dios. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda aún más. Usted ve una persona perdida, hay gracia suficiente. Usted ve un asesino, hay gracia suficiente para salvar a ese asesino. Usted ve un adúltero y un mujeriego, hay gracia suficiente para salvar y perdonar a ese mujeriego. Usted ve una persona, un indigente en la calle, rendido a las drogas y al alcohol, y con la mente perdida, llena de depresión y locamente perdido, hay gracia suficiente para rescatar las almas hoy en día. Usted y yo deberíamos de compartirla con todo aquello que vienen delante de nosotros. No tomemos la gracia de Dios en poco. Esta gracia divina escogida para nosotros desde antes de la fundación del mundo, aprovechémoslas para venir a Dios en el momento oportuno.
pero no la usemos como una licencia para vivir como nos da la gana de vivir. Esa gracia es gratuita y está abundantemente disponible para ti y para mí. No tenemos que hacer absolutamente nada, simplemente venir a aquel quien la tiene y la hizo disponible para nosotros, el Dios eterno de los cielos. Dios les bendiga, hermano. Les amo en el amor de Cristo. Gracias por su atención y el pastor con nosotros.